Los emperadores hispanos. La invasión de la península ibérica por Roma y sus legiones provocó un camino de ida y vuelta. Por un lado, Roma trajo el idioma, la cultura y su derecho, entre otras cosas, pero Hispania aportó también a Roma otras muchas, entre ellas 4 emperadores. 4 emperadores que tuvieron su origen en Hispania: Trajano, Adriano, Marco Aurelio y Teodosio. Y los 4 contribuyeron sin ninguna duda a la grandiosidad del imperio, si bien unos más que otros. El primero de nuestra lista por orden de llegada fue Trajano. Marco Ulpio Trajano nació en la provincia entonces conocida como Bética, y parece ser que dentro de ella, en la ciudad de Itálica, antigua villa que hoy situaríamos cercana a Sevilla. Hay que recordar que la dinastía Trajano ya era importante en Roma y se cree que tuvo un origen en la propia Itálica y en la zona turdetana. Su padre llegó al cargo de cónsul, por lo que contaba con apoyos para llegar a donde llegó. Sin duda, el mayor apoyo que tuvo para llegar a la máxima prefectura de Roma fue su adopción por parte de Nerva, un anciano no muy apreciado entre las élites romanas. Dado que éste no tenía hijos, adoptó a Trajano como hijo y sucesor. Trajano comenzó su carrera militar a la sombra de su padre, que fue nombrado procónsul en Asia y en aquellos años ocupó el cargo de tribuno. Posteriormente, el buen hacer de Trajano facilitaría su escalada dentro del ejército, llegando a cuestor y pretor bajo el mando de Domiciano y sirviendo en Germania e Hispania. Tras el nombramiento de Nerva como emperador, tras la muerte de Domiciano, Trajano fue ascendido hasta que la muerte a la vez de su mentor propició el nombramiento de este como emperador en el año 98 de nuestra era. El comienzo de Trajano como emperador fue brillante y fijó sus objetivos en 3 fundamentos básicos: el apoyo del Senado, la fidelidad de sus legiones y el aprecio del pueblo llano. Sus decisiones iban encaminadas a congraciar estos 3 objetivos. Así, amnistió a enemigos del emperador anterior, repartió grandes sumas de dinero a las clases sociales más desfavorecidas y devolvió al Senado su capacidad de decisión, aunque este último punto era quizás el más delicado, ya que no siempre coincidía la voluntad senatorial con la voluntad del emperador. Otra de las virtudes que adornaban a Trajano era su interés desmedido por la justicia, de forma tal que cualquiera era libre de acudir a su casa y solicitar de él cualquier intervención en este sentido. De igual forma, fue muy tolerante con el culto cristiano, prohibió su persecución y permitió su culto siempre de forma privada. Su prudencia fue admitida por todos e incluso el Senado le concedió el título de Optimus Princeps, que podríamos traducir como el mejor príncipe o el perfecto gobernante. Además de su prudencia en el campo de la política y la administración, fue un gran guerrero y llevó al imperio a su mayor extensión territorial, contando a su vez con el respeto y admiración de sus legiones. Su guerra y posterior victoria contra Dacia le granjeó una gran popularidad. La región de Dacia se mostraba muy beligerante y causó enormes problemas a las legiones allí destacadas, hasta que Trajano decidió extirpar el problema de raíz y pacificar definitivamente la zona, haciéndose con las enormes reservas de oro que albergaba. Tras varios años de batallas constantes contra el rey Decébalo, Trajano consigue acabar con el ejército dacio y hacerse con las minas de oro que posteriormente financiarían sus imponentes obras públicas. La obra de Trajano prosigue con la administración del imperio, creando fondos públicos para clases más desfavorecidas y protegiendo a pequeños propietarios frente a los latifundistas y grandes obras públicas para el mejor funcionamiento de las infraestructuras en Roma: baños, cloacas, sistemas de irrigación, etc. Sin embargo, las campañas bélicas no terminan y es ahora el pueblo parto quien intenta extenderse por Armenia. Trajano, junto con sus legiones, se dirige contra el rey parto Osroes I y consigue pacificar Armenia, deponer al rey Osroes I y extender los límites del imperio hasta Siria y Mesopotamia. En el año 116, Trajano enferma y decide volver a Roma. Sin embargo, la muerte le alcanza el 9 de agosto de 117, aún en Asia. En conclusión, el gobierno de Trajano fue, si no el más próspero de toda la época imperial, sí uno de los más grandiosos para Roma. De ahí lo de Optimus Princeps. Publio Helio Adriano, más conocido como Adriano,
Fue el segundo de los emperadores romanos de origen hispano y más concretamente nacido en Itálica. Fue sobrino segundo por línea materna de Trajano, y si bien nunca fue nombrado por Trajano como heredero directo, sí manifestó su interés por su persona, nombrándole Questor Imperatoris, Comes Augusti y otros cargos. Además de ello, el propio Trajano le regaló el diamante de Nerva como símbolo de esperanza en la sucesión. Pero sin duda, la propia esposa de Trajano, Pompeya Plotina, como Lucio Licinio Sura, amigo de Trajano, contribuyeron a que Adriano llegara al trono. Antes de llegar a la máxima autoridad de Roma, Adriano hubo de cursar su cursus honorum tanto en el orden administrativo ejerciendo determinados cargos, como en el orden militar al mando de alguna de las legiones. Fueron muchos los cargos que acaparó en su vida antes de llegar a la cabeza del imperio. Questor, Senatus Tribunus, Consul Suffectus, Legatus Siriae, etc. Su personalidad era muy diferente a la de su sucesor Trajano. Para empezar, no era un militar, se encontraba más inclinado al pacifismo y eso le procuró amigos y enemigos. Intentó siempre el acuerdo con otros pueblos antes de iniciar cualquier acción bélica. Su relación con el Senado no fue muy buena y mantuvo importantes desavenencias que le ocasionaron más de un enemigo. Sin embargo, potenció la política de apoyo a las clases más desfavorecidas, proveyendo de alimentos a los niños más humildes, y favoreció el que senadores que se habían empobrecido pudieran recobrar su modo de vida anterior mediante regalos que también extendió a amigos y a mujeres pobres, repartiendo alimentos a los más humildes. A pesar de que las relaciones con el Senado no siempre fueron amistosas, participó del mismo en la medida de sus posibilidades y acudió con la asiduidad que le permitía su agenda. Tuvo una vida social muy agitada entre fiestas de pretores, cónsules y otras personalidades, hasta combates de gladiadores y otras actividades en el Coliseo. Además, recorrió casi todo el imperio, lo que le permitió conocer de primera mano las necesidades de los habitantes de las provincias bajo dominio romano. Bajo sus órdenes se construyeron gran parte de los edificios públicos, templos, basílicas, siempre bajo la influencia helenística que admiraba tanto. Finalmente fallecería en su villa de Baiae un 10 de julio de 138. Vamos con el tercer emperador, Marco Aurelio Antonino. Más conocido como Marco Aurelio, no nació exactamente en Hispania, aunque sí procede de una familia de Itálica, en la región de la Bética. Su gestión imperial, compartida con su hermano de adopción Lucio Vero, se compagina con su amor a la filosofía, llegando a considerarse el máximo exponente de la filosofía estoica. Se desconoce de forma cierta qué llevó a Marco Aurelio a su entronización junto con Lucio Vero. Lo más probable es que la falta de experiencia y talento militar de Marco Aurelio empujara a este a buscar a alguien que conociera sobre la materia y de ahí que eligiera a su hermano. El único miedo que podía tener Marco Aurelio es que la autoridad de Lucio Vero sobre las legiones se dispusiera contra él, pero Lucio se mantuvo fiel a su hermano hasta su muerte. Al principio de su mandato, Marco Aurelio mantuvo las mismas políticas que sus predecesores, procurando el bienestar económico de los más desfavorecidos, ya sean viudos, esclavos o menores de edad. Por otro lado, su relación con el cristianismo fue de tolerancia total, aunque sin mucho interés. Dos focos internacionales amenazaban la paz de Roma en época de Marco Aurelio: el polo parto en la zona de Asia, dominada por el imperio, y la zona de Germania y el Danubio. Respecto a la primera, los ejércitos partos consiguen vencer a las fuerzas romanas y hacerse con Armenia y Siria. Una vez conocido este hecho, Marco Aurelio ordena a Lucio Vero contactar con las legiones destacadas en Oriente y poner fin a las invasiones partas. La marcha de Lucio Vero y su lucha junto con las legiones y, sobre todo, el papel jugado por sus generales en la guerra para recuperar el terreno perdido fue todo un éxito, y Lucio Vero volvió a Roma con desfiles en olor de multitudes. Si bien en el plano militar la intervención de Lucio fue todo un éxito, no solo el éxito se trajo desde Armenia. Junto con la victoria militar, las tropas vencedoras trajeron a Roma una terrible plaga, conocida como plaga antonina, que corrió por toda Roma, causando la muerte del propio Lucio Vero y la reputación de Marco Aurelio. Se estima que se perdieron millones de vidas. El segundo foco de tensión que perturbaba a Marco Aurelio se desarrollaba en Germania y el Danubio. Los distintos pueblos germánicos lanzaron diversas incursiones en la Galia y el Danubio.
Al principio, tanto Marco Aurelio como Lucio Vero consiguieron rechazarlas, pero tras la muerte de Lucio, Marco Aurelio se ve solo y muy hostigado sobre todo por los cuados, que consiguen atravesar los Alpes y se plantan en las inmediaciones de Italia. Marco Aurelio consigue poco a poco empujar a estos pueblos hacia afuera, pero con el objeto de evitar conflictos posteriores, crea dos nuevas provincias en la orilla del Danubio, Sarmatia y Marcomania. Marco Aurelio no dejó de intentar recuperar su fama perdida tras la plaga antonina y se presentó en Atenas creando cátedras imperiales para impartir las doctrinas tradicionales, estoicismo, platonismo, etc. El 17 de marzo de 180, en la ciudad de Viena, fallece el último de los emperadores que consiguió la mayor etapa de prosperidad del imperio. Antes de su muerte ya había decidido su sucesor, y su elección fue una desgracia para el imperio. Su hijo Cómodo le sucedió en el trono, un paranoico y neurótico, poco afecto por los intereses del pueblo de Roma y más interesado en los suyos propios. Teodosio I es el cuarto de los emperadores de origen hispano, y este nacido en Cauca, actual Coca, en la provincia de Segovia. Nacido en una familia rica, su padre Flavio Teodosio había ocupado cargos muy relevantes en el ejército, habiendo servido en la guerra de Britania después de nombrársele jefe de la caballería romana. Por su lado, Teodosio era un experimentado general y había servido con valentía en el norte de África frente a los sármatas y alcanzó el cargo de dux de la provincia romana de Moesia. No obstante, tras la muerte de Valentiniano I, la corte de Roma margina a padre e hijo sin que hasta la fecha sepamos con claridad de qué se acusaba a uno y otro. Lo cierto es que el padre de Teodosio I fue acusado, detenido y ejecutado en Cartago sin saber los motivos de tales hechos. Así las cosas, la carrera militar de Teodosio había terminado y se retiró a Coca, su ciudad natal, dedicándose a sus tierras, caballos, agricultura, etc. En definitiva, alejado de toda la vida pública. En el año 378, el imperio sufre un acontecimiento fatal en la ciudad de Adrianópolis. El emperador de Oriente Valente sufrirá una de las mayores derrotas de su ejército frente a las tropas visigodas que habían cruzado el Danubio y amenazaban las fronteras imperiales. Como es imaginable, una derrota como esta supuso una fuerte conmoción en todo el imperio. Sin embargo, y a pesar de que la capital, Constantinopla, se encontraba sin defensas, el ejército visigodo se dedicó a saquear los Balcanes, pero ignoró la capital. Así las cosas, Graciano optó por hacer llamar a Teodosio a la mayor brevedad y ponerle al día de la situación. Teodosio, junto con las legiones que aún estaban en condiciones de luchar, marchó al encuentro con los visigodos. Tras varias batallas, logró expulsar a las tropas visigodas y restablecer la situación. En justa compensación por el trabajo realizado, Graciano lo instituyó emperador de Oriente con capital en Constantinopla. Una vez fijada la capital del Imperio Oriental en Constantinopla, amuralló la ciudad e instaló la corte en la ciudad y además equiparó al obispo de la ciudad al de Roma, sentando las bases de lo que más tarde sería conocido como el Imperio Bizantino. Otra de las obsesiones de Teodosio fue convertir el Imperio de Oriente al cristianismo derivado del Concilio de Nicea, y ello iba a ser una tarea complicada, toda vez que tanto paganos como arrianistas y otros seguían practicando sus propios oficios religiosos. Sin saberlo o no, Teodosio consiguió algo políticamente muy conveniente, la unificación religiosa de todo el imperio. A través de sucesivos edictos, Teodosio condenó el arrianismo y otras prácticas no cristianas, adoptando formalmente el término de católicos solo a aquellos que siguieran la doctrina de Pedro. El resto de cristianos eran herejes y no podían llamar iglesias a sus lugares de reunión. Varios edictos posteriores condenaban como heréticas a varias doctrinas que se salían de la corriente oficial. Así fueron expulsados y confiscados los bienes de los maniqueos. Se persiguió igualmente la doctrina de Macedonio, eunomianos y anomeos. Siguió publicando edictos y declarando doctrinas heréticas y prohibió a los judíos tener esclavos. Finalmente, en 391, acabó con la religión pagana, persiguiendo a quienes no cumplieran con los preceptos de la religión católica, que fue calando en la sociedad con tal fuerza que un intento posterior de instaurar el paganismo fue un desastre absoluto. En el orden militar, Teodosio enfrentaba dos grandes problemas. Uno era el intento de arrebatar el poder imperial de Teodosio,
y el segundo, las guerras civiles dentro del imperio. El emperador abandonó pocas veces Constantinopla. Sin embargo, en el año 388, para tener un agrio enfrentamiento con el obispo de Alejandría, Teófilo, que consiguió resolver sin más complicaciones. El siguiente problema que ocupó a Teodosio resultó ser de mayor complejidad. Esta vez, su oponente fue Ambrosio de Milán, el poderoso obispo de Occidente. Una vez derrotado Magno Máximo, Teodosio permaneció por 3 años en Milán, ya que la postura de Ambrosio durante la guerra civil con Teodosio no era del todo lo complaciente que éste deseaba. Así las cosas, Teodosio publicó una ley contra la homosexualidad, presumiblemente a indicaciones de Ambrosio. A su vez, Buterico, jefe de la infantería de Tesalónica, en cumplimiento de la ley de Teodosio, encarceló a los participantes de una auriga del circo muy conocida y aplaudida por el pueblo. Todo esto ocasionó una enorme revuelta que terminó con la muerte de Buterico. Ante esta situación, Teodosio mandó matar a los congregados en el circo. Murieron 3.000 personas y Ambrosio prohibió al emperador expresamente tomar la comunión hasta arrepentirse de su horrenda matanza. Finalmente, Teodosio accedió al arrepentimiento y pidió públicamente perdón por lo ocurrido. Los problemas no se habían acabado para Teodosio y una nueva guerra de religión se iniciaba en el imperio. Parte del Senado, que se confesaba pagano, buscaba amparo en un general romano, Eugenio. A su vez, Teodosio arma un poderoso ejército al mando de su mejor general, Estilicón, y la batalla definitiva entre ambos se produce en el río Frigidus. Tras varios días de combates, la victoria sonríe a Teodosio. El cristianismo había vencido al paganismo. En sus últimos días, Teodosio entrega el poder para después de su muerte a sus 2 hijos nacidos de su primera mujer, Arcadio para emperador de Oriente y Honorio emperador de Occidente. Teodosio muere un 17 de enero de 395.